Actualmente los superhéroes son personajes que actualmente son muy populares como bastante queridos, estando presentes en todos los medios siendo como series, películas y videojuegos. Aunque todos empezaron siendo dibujos ilustrados en hojas de papel, así me refiero a los cómics, donde los escritores podrían ser más atrevidos contando historias más profundas, matar a un personaje o hablar de un tema delicado. Gracias a esto hubieron varias historias, tanto buenas como malas, siendo recordadas sean por sus momentos impactantes o por los temas que tratan. Aunque varias veces las empresas como Marvel y DC tienen que tomar decisiones cuestionables para que la trama continúe, como lo sería bufear o nerfear a un personaje, cambiar el comportamiento de este mismo o matarlo de la manera menos lógica posible. Algo que muchas veces tienen una explicación medio extraña, aunque después hay decisiones que ni los mismos escritores saben justificar de una buena manera. Hola gente de YouTube, ¿cómo se encuentran? Espero que bien, y como leyeron en el título del video, hablaré de las malas decisiones que ha tomado Marvel con su superhéroe insignia, como también para celebrar la nueva película del héroe arácnido. Aunque una cosa que aclarar antes, esto no es un top, entonces las decisiones no están enlistadas. Ahora trae tu botana de tu agrado, ponte los audífonos y disfruta del siguiente contenido. Post, muerte de Gwen Stacy. Esta es una decisión que Marvel parece arrepentirse parcialmente. En el año 1973 el equipo creativo de Marvel le propuso a Stan Lee de matar al personaje, para hacer una evolución en Peter, y también consideraban a Gwen algo aburrida o demasiado perfecta para el héroe, algo que Stan Lee al principio aceptó, ocurriendo en el The Amazing Spider-Man número 121. Después de una pelea entre Spider-Man y Hulk, donde el héroe termina con un resfriado, tendría que enfrentarse al Duende Verde, quien había secuestrado a su novia al saber de su identidad. En el momento de clímax el Duende Verde dejaría caer a la chica desde una altura alta, algo que Peter, desesperado como agitado no solo por el combate sino por lo enfermo que estaba, intentando salvarla atrapándola, algo que lograría. Mas no obstante terminaría muriendo por su telaraña, dejando a Peter devastado como con sed de venganza. Esta historia fue un antes y un después para el personaje, como marcando lo que podría pasar si alguien descubre su identidad, mostrando la madurez del personaje al no querer acabar con el duende, a su vez tratando de nueva cuenta la muerte de un ser querido y el luto, acercando al personaje de Mary Jane al héroe como apoyo moral, algo que al público también le gustó al ver como el héroe arácnido decide levantarse y no querer acabar con su enemigo principal, mostrando la diferencia que tiene ambos personajes, también siendo punto de partida para la relación de Peter y Mary Jane. Ahora, si la jugada le salió tan bien, que hasta tiene historias variantes o que continúan con esta premisa, como lo sería Blue, siendo una historia donde se sitúa años después de la muerte de Gwen Stacy, explorando los sentimientos de Peter en el día de San Valentín, siendo una historia tanto melancólica y emocional, o su What If, donde ella vive y donde Peter es el que muere. Sin embargo, esta decisión está en el video por cómo Marvel no supo cómo llevarla. Esto lo digo porque parece que la misma empresa quiere traer al personaje de vuelta, pero sin llegar al punto de traerla a la vida. Uno pensaría que sería por medio de recuerdos o una voz interna, que no habría problema alguno y dejaría todo en un está bien. Pero este no sería el caso. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que al utilizar al personaje modifican la personalidad de la chica. Uno de estos momentos se vio en el cómic de Sins Pasto Pecados del Pasado, donde la comunidad mostró su descontento con la historia al modificar al personaje de Gwen, pasando de un personaje dulce, amable y leal, a una chica quien fue capaz de engañarlo con su peor enemigo y tener 2 hijos con él, algo que disgustó a los fans, y soy consciente de que esta decisión en la actualidad está cambiada, haciendo que los supuestos hijos son clones de Gwen como de Norman. Sin embargo, eso no quita el hecho de que muchos del fandom llegaron a cuestionar a Marvel por esta decisión de más de 20 años, no solo por el engaño sino el amorío extraño entre un hombre de 35 y 40 años y una chica de 19 o 18, más si contamos que el personaje tiene la misma edad que su amigo, aunque no terminaría en esa historia, ya que en el cómic Judgment Day o el día del juicio, una entidad llamada Progenitor va a la Tierra para juzgar las acciones de los humanos en menos de 24 horas. Si estos no son dignos, la entidad destruirá la Tierra, pero si es lo contrario, la Tierra salvaría. El Progenitor toma la apariencia de Gwen Stacy y observa en silencio las acciones de Peter, como presionándolo, aunque todo cambia al saber que Peter estaba trabajando con Norman Osborn, quien parece estar reformado de sus acciones como el Duende Verde, algo que Peter explica de sus razones en no ayudar a Norman, haciendo que la entidad llegue a la conclusión de que Peter es digno de vivir y más por su corazón abierto. Gracias a esto la entidad como regalo regresa a la vida a la Gwen verdadera.
Una historia que en sí no es mala, aunque por mi parte lo sentí algo desperdiciado. No me malentiendan, la historia fue interesante más por el hecho de que Peter quiere dejar en claro el por qué quiere ayudar a que Norman se redima. Sin embargo, pienso que pudieron utilizar otro personaje para la apariencia del progenitor, como lo sería el tío Ben o el Capitán Stacy, quienes marcaron al héroe, el primero mostrando que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y el otro por ser una parte más realista y cruda, donde su promesa fue una carga que tuvo el héroe, más si contamos el hecho de que el Capitán Stacy es un oficial y pudo quedar mejor en el cargo del jugador. Después de este cómic vendría otro donde hacen un revuelto en adelante donde supuestamente el personaje revive, pero a la vez no, y se hace una Gwenpool desquiciada, enojona y cruel, siendo una mercenaria, aunque donde se da cuenta que no es la original y todo eso. También está el hecho de que Marvel quiso traer a Spider-Gwen, variante de Gwen Stacy, al universo 616. Con esto me refiero a que Marvel no sabía muy bien cómo conllevar su muerte e intentar utilizar al personaje sin la necesidad de revivirlo, y aunque en un principio dije que hubieron historias buenas, son más las que no saben qué hacer con el personaje cambiando algo de su personalidad o siendo de plano un clon. Aunque la decisión no fue mala, como dije, lo malo fue como la conllevaron y como su regreso en el último tiempo solo es para llamar al público, pero siendo una manera floja, como en situaciones que no tiene que ver con ella, más cuando el público opina que el personaje debe descansar en paz. Zeb Wells. Una de las malas decisiones que tuvo Marvel fue dejar a cargo como escritor a Zeb Wells a finales de 2024, aunque el escritor ya tuvo una cercanía con el personaje en el año 2002 con Spider-Man's Tangled Web, una serie de cómics donde se explora más a los villanos, personajes secundarios o en los ciudadanos, que a diferencia de lo que uno creería, le fue bastante bien con las críticas, tanto así que es consideradas como clásicos modernos como Severance Package, siendo una historia de Kingpin o Flowers for Rano, una historia del villano Rhino, quien se centra de la psicología del villano, y recibió una nominación al premio Eisner en el año 2002 en la categoría de Mejor Edición Visual. Aunque él ingresó en la serie en el número 12, titulada I Was Teenage Frogman, Yo era un hombre rana adolescente, obteniendo críticas mixtas aunque la mayoría eran positivas, algo que cambió en la actualidad, pero eso lo hablaré después. Continuando, los lectores disfrutaron el enfoque humano como patético de Denzel Patelio, Leapfrog, y su hijo Eugene Frogman, como la reseña especialista del momento como los Spider-Fan. Destacaron que era un número muy satisfactorio, logrando hacer que el lector empatice con la vergüenza de Eugene por tener un padre villano fracasado. Sin embargo, también habría críticas negativas, como lo sería la influyente revista Wizard, que calificó en su momento a la historia como tibia, y algunos críticos sintieron el guión un poco sobreescrito y que los chistes no siempre aterrizaron bien, mientras el impacto de su carrera fue positiva, demostrando las habilidades de Wells para la comedia de situación y el desarrollo de personajes secundarios oscuros, algo que eventualmente le abrió las puertas para unirse al equipo de escritores regulares del personaje. Algo que se vio en el Spider-Man número 42 al número 57, aunque sería así el orden de su participación. Número 42 al número 43, Beach Blanket Bad Guy. Una historia más ligera como de mucho humor, igual que los inicios de Wells, teniendo una trama simple donde Spider-Man va a la playa de Jones Beach para investigar la desaparición durante las vacaciones de primavera. De una manera accidental, Peter termina involucrado en un programa de televisión tipo MTV llamado Sonic TV, a su vez descubriendo que el villano Sandman, quien estaba abajo de la arena sufriendo de una crisis de identidad, volviéndolo inestable como peligroso, haciendo que tenga un enfrentamiento contra el trepamuros. Peter lográndolo someter con un hidrante de incendios y agua, solidificando al villano y hablando, dándose cuenta de que Flint Marko está mentalmente agotado de ser un villano, derrotándolo y siendo contenido por un frasco y contenedores especiales de cielo, aunque dejando claro que su estado mental es frágil, finalizando con Peter reflexionando sobre lo patética que puede ser la vida de un supervillano como de su raro día de playa. Peter Parker, Spider-Man número 44 al 47, A Death in the Family. A diferencia de la historia anterior, esta tiene una trama más oscura y también siendo una historia donde se redefina la dinámica entre Peter y Norman. Aclaración del guión, aquí el Leonard del futuro, es para que tengan en cuenta esta historia que perderá su relevancia después. Bien, continuamos. La historia comienza. Norman, quien está en el puente donde fue su combate contra Spider-Man como la muerte de Gwen, donde no mostraba arrepentimiento sino un regocijo en aquel lugar al ser su santuario por aquella victoria sobre el arácnido. Aunque no termina ahí, puesto que también le enviaría a Peter un paquete de videos, visualizándose la noche del puente, donde Norman había hecho una edición con el objetivo de atormentar a Peter para hacerlo convencer que la red que él hizo ocasionó un efecto látigo, donde al atrapar a la chica realizó un movimiento brusco que le rompió el cuello, su intención siendo romper a
Peter de manera mental haciéndole recordar esa trágica noche. No parando ahí debido a que también atacaría su vida civil, secuestrando a Flash Thompson, quien quería hacer un cambio en su vida, haciéndolo beber whisky a la fuerza. Con Flash inconsciente, el duende lo dejaría en un camión para llevarlo hacia un lugar, siendo la preparatoria Midtown High, donde Peter trabajaba como profesor, estrellando el camión y dejando a Flash en coma. Con Peter en shock y Norman con un ideal de que los dos son iguales, que son monstruos que solo traen tragedia a su alrededor. Terminaría en una pelea donde Peter dejaría vivir al duende, mostrando la diferencia entre ambos como obteniendo una victoria moral al no pasar la línea que Norman quería que cruzara. También trabajaría en el Year One de Spider-Man / Doctor Octopus, donde se explora el origen de los dos personajes en 5 números, como en la New Warrior, estando en el grupo de escritores para el preludio directo en los eventos de Civil War, trabajando en la era Brand New Day, donde estuvo con el equipo de guionista en las historias de The Amazing Spider-Man. Durante esta etapa fue responsable con algunas historias bastante aclamadas como Shad, que es una historia terrorífica del villano Lagarto, Behind the Mustache, que se centra en J. Jonah Jameson, demostrando que podría manejar el horror como la emoción en las ya dichas historias. Pero, si fue tan buen escritor, ¿por qué está aquí? Bueno, esto es más por lo que pasó en el año 2022 al 2024, donde el escritor Zab Wells, como el showrunner Nick Lo, tomaron decisiones cuestionables, como lo fue en la saga de Beyond, trayendo de regreso a Ben Reilly ahora siendo Spider-Man gracias a que un accidente Peter quedaría en coma y es necesario que Spider-Man regrese a la acción. Sin embargo, Ben es patrocinado por una empresa llamada Beyond que a sus espaldas utiliza la imagen de Spider-Man para sus asociaciones egoístas. En un principio la historia tenía un buen manejo, puesto que el regreso de Ben daba para muchas historias después de 2 años donde el personaje parecía muerto, quien tomó el manto del arácnido para proteger la ciudad mientras Peter se estaba recuperando y era visitado por la tía May como por Mary Jane, aunque había un problema y eso era que la historia salía de manera rápida, o sea salía 3 veces en un solo mes, aunque no era un problema tan grave en la historia si fue para los lectores quienes compraban los cómics, y esto siendo puro relleno debido a que la historia inició en el 75 y terminó en el 93, haciendo que compren 18 cómics donde la historia no progresaba demasiado, siendo 5 meses donde la empresa seguía manipulando a Ben, donde Peter no se recuperaba y donde el lector se estaba aburriendo, sin decir que el final fue lo que más enojó al fandom al ser un cambio tan brusco en la historia en el cierre. Después de que Ben descubre lo que estaba haciendo la empresa Beyond, va con Peter, quien a estas alturas ya se había recuperado, contándole todo y haciendo que ambos vayan a detenerlos. Al llegar tendrían un enfrentamiento contra los guardias, aunque Ben se encuentra con Maxine Danger, la jefa de Beyond como de la tecnología de manipulación mental, quien intenta manipular a Ben para que use un casco contra Peter y que éste pueda recuperar sus recuerdos. Algo que Ben cree sin dudar y empieza una pelea contra Peter para robarle los recuerdos sin pensar que el dispositivo posiblemente deje en coma a Peter o le borre todos los recuerdos, haciendo que Peter con razón rompa el dispositivo, haciendo que Ben lo ataque y a su vez caiga en un líquido que borra los recuerdos, como convertirlo en Kasem, un villano que le quiere robar la vida a Peter. El público al ver eso, y con justa razón, tuvieron una reacción negativa al ver que Ben estaba tratando de redimirse y ser más que un villano creado por el Chacal, pero Seb hizo que se volviera un villano, pero de una manera nefasta. Sé que Ben lo hizo porque fue manipulado y estaba desesperado, sin embargo el problema está en el hecho de que él ya sabía que fue lo que le hizo Beyond y aún así les creyó sin tanto problema, para seguido echarle la culpa a Peter y querer venganza como Kasem, algo que ocurrió en Dark Web, donde Ben ahora Kasem regresa para robarle no solo los recuerdos a Peter sino su alma con ayuda de Madeline, haciendo que Peter vaya a detenerlo. A su vez Madeline y Jean Grey tienen un enfrentamiento emocional, aunque cuando comparten sus recuerdos Madeline ya no se quiere vengar y decide detener la invasión, traicionando a Ben y a su vez siendo más errático, pero siendo derrotado como encerrado en el limbo con una versión femenina de Kasem. Esta historia no fue tan mala como la anterior, teniendo un punto medio entre que a unos les gustó y a otros no, pero teniendo cosas algo importante como el distanciamiento de MJ, como que porque Peter está trabajando para Norman, algo que confundió a muchos debido a que números antes Peter y Mary Jane parecía que volverían a estar juntos, y que mostraran esa relación entre ambos fue lo que más curiosidad le dio a la gente. Lástima que esa curiosidad traería una pésima excusa. Aunque para contextualizar mejor, hubo una historia antes de Dark Web llamada que fue lo que hizo Spider-Man, siendo el comienzo del misterio sobre el comportamiento de Mary Jane y los demás hacia el héroe arácnido. Después de que Peter y Mary Jane fueran capturados y llevados a otra dimensión por un villano llamado Rabin, o el emisario, se encontraron con un sujeto llamado Paul, quien también fue encerrado por los hijos de Rabin en la misma dimensión, haciendo que busquen una manera de salir encontrando un dispositivo que solo tenía energía suficiente para una persona. Peter obligando a Mary Jane a irse, sin embargo Rabin aparece de sorpresa y mandaría a Peter a su dimensión, dejando a Paul como Mary Jane encerrados, haciendo que Peter busque la manera de regresar a MJ a casa, primero pidiendo ayuda a los héroes, pero estos no creerían que una dimensión como esa exista.
Claro, existe Asgard, existe la dimensión de Dormammu y la dimensión espejo, pero no existe una dimensión mágica. Pero continuando, al estar solo, Peter decide robar tecnología, meterse en problemas con los demás héroes y aliarse con Norman, quien le ayudó dándole un nuevo traje como la tecnología para que pueda abrir el portal y traer de regreso a Mary Jane. Al mismo tiempo, ella y Paul estaban intentando sobrevivir juntos en esa dimensión donde el tiempo pasa de manera diferente, siendo casi 4 años, donde adoptaron a 2 niños, y cuando Peter por fin pudo abrir el portal para salvarla, se dio cuenta de que MJ ya tenía una familia establecida y que amaba a Paul, terminando con un Peter odiado por todos, separado de Mary Jane y trabajando para Norman. El público, al ver esto, y con razón, se molestó por esta historia. Primero, el misterio se alargó de una manera exagerada, siendo que tardó 1 año en llevarse a cabo. 2. El rechazo a Paul, tomado como un recurso barato para la separación y con la excusa de que pasaron casi 4 años, no convenció a nadie y solo destrozó el trabajo de Nick Spencer, quien iba a casar a los personajes. 3. El trato de Mary Jane, quien se vio bastante fuera de lugar, a punto de ver con puro desprecio como frialdad a Peter, a pesar de que él se convirtió en un paria y una amenaza, haciendo que nadie trabaje con él o no lo quieren cerca. 4. La resolución de los niños, que fue meramente una pérdida de tiempo, como un drama mal desarrollado, más cuando se reveló que fueron constructos mágicos, haciendo que se gane burlas y más odio del fandom. 5. Y por último, el trato hacia Peter, haciéndolo ver como un personaje despreciable quien busca atención, sufre emocionalmente por Mary Jane y físicamente, pero por el buitre como por Paul, quien llegó a golpearlo, y por último aliarse con Norman Osborn. Después Peter estaba con Black Cat en una guerra callejera, y si dije estaba, ¿por qué terminaron? Por el motivo de que Felicia se dio cuenta de que Peter no la tenía presente y que él sigue obsesionado con MJ y con su propia miseria, haciéndola ver como una distracción o un consuelo, haciendo que terminen y sean amigos nuevamente. Una decisión que los fans nuevamente odiaron al sentir que el trato de Black Cat fue como un parche para llenar el vacío de MJ, haciéndola ver más como un desperdicio por ser más como una novia rebote. Aunque si contamos una historia que prendió antorchas en el fandom, sería en el número 26. El villano Rabin llega a Nueva York, donde estaría en búsqueda de Mary Jane o la Mujer Escarlata para sacrificarla y llevar a cabo un ritual que lo convertiría en un dios maya. Al ver el destrozo, MJ llama a Peter para informarles, pero este se da cuenta y va a protegerla con Norman y Paul. Durante la pelea, los hijos de MJ son borrados al nunca ser humanos reales, al ser una trampa del villano para tenerlo vinculado a él, dejando a MJ devastada por esta acción, y Rabin intenta ir contra ella, aunque Ms. Marvel llega y ayuda a salvar a MJ, confundiendo al villano, cambiando su apariencia con la pelirroja, ocasionando su muerte y que Rabin falle en el ritual, terminando con el fallecimiento de la heroína en brazos de Peter, con una MJ y Paul destrozados no solo por la muerte de sus hijos sino por la muerte de Kamala. El público, al ver esto, tuvieron diferentes reacciones como burla, insulto y odio. Los fans de Kamala se sintieron insultados por su muerte, más cuando la historia se concentraba en una relación cercana a Peter, algo que Ms. Marvel no tenía, haciendo que la ilustración de tenerla entre sus brazos se sintiera forzada y no tuviera peso emocional real. Pero cuando se reveló que MJ había sobrevivido por la acción de Kamala, sintieron que Marvel jugó con sus sentimientos por la forma tan cínica en la que vendieron el número solo para vender ejemplares. También hubo burlas masivas por la pobre explicación de que los niños fueran cadenas matemáticas creados por el villano. Fue visto como la peor resolución de una historia, haciendo que hayan memes sobre Paul y sus hijos. No solo quedando ahí, porque también tendría una calificación bajísima en sitios como Comic Book Roundup, teniendo un 2 o 3 de 10, siendo la peor calificada de la década. Aunque no solo se criticó el guión, también hubieron críticas por el estilo artístico de John Romita Jr., que se sentía apresurado para las escenas más dramáticas. Y si preguntan, la historia solo tuvo como consecuencia la desaparición de los hijos de MJ y Paul, mientras Ms. Marvel, pues... Así es, el personaje revive y revela que es un mutante poseyendo el gen mutante latente, o sea, un guionazo con una patada en los bajos, dejando al personaje como su versión del UCM, donde el personaje había sugerido que era mutante, haciendo que su muerte quede peor. Y si le faltó peso emocional, pues aquí no hubo alguno, y siendo un suceso irrelevante en Spider-Man, sintiéndose más como una falta de respeto al personaje al ser asesinado en un título ajeno y siendo relanzado en otra franquicia. Y si piensa que esto ayudó para la serie del personaje, pues... no ayudó ni tantito. One More Day. Ahora pasamos con la decisión que no solo fue cuestionable, sino que creó una regla irreversible con el personaje, que hasta el día de hoy no se cambió. One More Day fue un antes y un después en la historia del Trepamuros, debido al cambio tan brusco que sufrió su evolución, haciendo que el personaje tenga una involución sobre sus decisiones y que hasta la fecha no se pueda cambiar. Pero ¿de qué regla estoy hablando? Para entenderlo tendremos que hablar del cómic.
Los eventos de One More Day ocurren durante Civil War y después de la revelación de que Peter es Spider-Man, una decisión que causó su búsqueda por un asesino contratado por Kingpin en la cárcel, para acabar con él o sus seres queridos, logrando este último debido a que Peter protegió a MJ de la bala. Sin embargo, este le logró dar a la tía May dejándola delicada, haciendo que Peter con el traje negro busque a Kingpin para vengarse. Entrando a la cárcel donde el mafioso lo esperaba, Peter se quitaría el traje y le daría una golpiza dejándolo mal herido y sin posibilidades de defenderse. Cuando estaba por acabarlo lo deja con vida, pero con una amenaza de que si May muere él también. Después de la golpiza e irse al hospital, Peter de manera desesperada iría con Tony, quien por la ley y la política de registro no le puede ayudar de manera directa, mandado a Jarvis al hospital con un cheque de $2 millones para que May tenga una buena atención médica, aunque el daño fue tan grave que quizás eso no le ayude. Después iría con el Doctor Strange, quien tampoco puede interferir con la magia al May estar destinada a morir. Aunque Peter utilice las manos de los muertos o que Strange contacte con otros seres, nada funciona y los otros seres también piensan que no deben interferir. Strange, al no poder ayudar a Peter a curar a la tía May, decide utilizar su magia y hacer que Peter proyecte su forma astral para hablar con las mentes más brillantes de las ciencias como Mr. Fantástico, Joe Hackett, Beast, Black Panther y hasta el Dr. Doom, algo que tampoco sería de ayuda al ver que la medicina, ciencia y magia tiene sus límites, algo que la tía May ya cruzó haciendo que no tenga salvación. Por la desesperación, Peter se encuentra con 3 versiones del mismo de líneas temporales alternativas, uno donde no se convirtió en Spider-Man pero sí en un científico exitoso, otro donde se volvió rico y famoso pero arrogante y por último donde se convierte en un monstruo siendo Spider-Hulk, tampoco pudiendo encontrar respuesta con ellos, solo mostrándole que su vida está marcada por el sacrificio. Al ver que nada funcionaba, Peter solo caminaría por las calles sintiéndose derrotado al ver que sus esfuerzos fueron en vano. Sin embargo, de manera sorprendente aparece Mephisto, quien aparece bajo la apariencia de una niña con vestido rojo. El demonio aprovecharía la situación al ver que nadie le ayudó a Peter para hacer un trato para salvar a su tía al precio de su matrimonio con MJ, algo que Peter duda, pero MJ, quien había sido traída por el demonio, acepta el trato, diciéndole a Peter iremos por ellos tigre, indicando que aunque no se recuerden el destino hará que junten nuevamente, para después ir con Mephisto y susurrarle algo y eso hará que deje a Peter en paz y devolverle la identidad secreta. Al finalizar el trato, Mephisto se burla de ambos mostrándole la niña que apareció en la historia, revelando que era la hija de ambos pero que nunca nacerá gracias a que su matrimonio fue borrado. La niña desaparece y la realidad se reescribe nuevamente, donde May está viva y sana, Peter vive con ella y Harry está con vida sin explicación alguna. Peter y Harry irían a una fiesta donde Peter brindaría por un nuevo día, terminando la historia con Peter columpiándose por la ciudad y Mary Jane caminando, encontrándose pero no se reconocería como pareja, borrando ese matrimonio del universo Marvel. Este cómic fue polémico en su tiempo y como no serlo, aquí el personaje sufrió una involución. Primero Peter, un personaje que fue marcado con sacrificios y quien ha madurado por las decisiones que ha tomado, aquí no se hace responsable de sus actos que fue revelar su identidad en Civil War sino que decide evitar el ciclo natural de la vida. Después tenemos a los demás personajes quienes pueden hacer cosas que están fuera de la comprensión común y hacen hasta lo imposible, pero cuando se trata de salvar a una persona por el disparo de una bala, sé que es el destino. Pero los héroes cambiaron el destino de la Tierra varias veces, mientras con una persona común parece más que su destino está enmarcado en piedra. Sin decir que gracias a este cómic se hizo una regla en la historia del personaje, haciendo que Peter nunca se case con Mary Jane, algo que el escritor Nick Spencer quería deshacer y crear una boda para que los personajes vuelvan, también utilizando a Kindred para que Peter y MJ recuerden su matrimonio. Sin embargo, los editores superiores Nick Loy se ve grande, Cebulski, los dos manteniéndose firme en la decisión de que el personaje esté soltero, y cuando terminó Spencer con la historia solo logrará limpiar el nombre de Harry como dejando a Peter y Mary Jane juntos, y creo que todos sabemos qué pasó. Aunque el matrimonio de ambos solo sería posible en el multiverso como en el universo donde existe Mayday Parker o más reciente en el universo Ultimate, donde Peter tiene una familia con MJ y su vida cambia gracias a que Iron Man le da la araña que lo tenía que morder, haciendo que se vuelva Spider-Man y se enfrente a Kingpin y los 6 siniestros, con ayuda de Harry, el tío Ben, quien en este universo no murió, Jonah J. Jameson, Gwen y demás, logrando vencer al mafioso y haciendo que Peter tenga una buena vida con su esposa e hijo. ¡Me lleva la mierda! ¡Puta madre! Marvel. Ni en el Ultimate, o en el 616 Peter puede ser feliz con MJ, dejándolo en un desgastado status quo donde el personaje no puede ser feliz ni en el amor, sin decir que la última separación de los personajes fue más poder del guión que un desarrollo real.
La verdad, One More Day tiene el potencial de ser un shorts o un video de las inconsistencias que le dio a la historia, pero siento que hasta aquí podemos dejar las decisiones de Marvel. Espero que les haya gustado el video y recuerden que esto solo es mi opinión y nada de lo que digo es la verdad absoluta. Saben que pueden dejar más decisiones malas que ha hecho Marvel con Spider-Man o con otro personaje. Dejen su me gusta, suscribirse y compartir el video. Hasta la próxima.